Bien. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a este seminario web de marketing y productividad para traductores. Gracias Fernando Gorena por presentarnos, gracias Carol por estar presente también y gracias a ustedes por conectarse en vivo y para quienes lo estén viendo en diferido, gracias también por el tiempo que dedican a esta capacitación que esperamos que les sea útil, como digo siempre. Si todavía no lo han hecho, por favor, quienes estén como asistentes hoy, les pedimos en vivo que silencien su micrófono, simplemente para optimizar el audio. Nosotras no vamos a estar viendo con Carol el chat, pero como dijo Fernando, él sí lo va a ir siguiendo, o sea que si ahí surgen dudas respecto de lo que nosotras vamos a exponiendo, las pueden ir compartiendo, Fernando va a ir recuperándolas después, porque cerca de las 20:10 vamos a hacer, 20:10, 20:15, vamos a hacer unos 15 minutos más o menos de preguntas y respuestas por si surge algo más, que en general sí surge. Así que anímense a preguntar, que Fernando va a hacer el seguimiento. Bueno, la pregunta en torno a la cual gira nuestra charla hoy es una pregunta que tenemos en general muchos de nosotros los traductores, y se puede dar en distintos momentos de la carrera, pero mayormente antes de empezar, ¿no? Antes de insertarnos en el mercado laboral o de reinsertarnos en el mercado laboral. Esta pregunta es la pregunta que nosotros vamos a dejar para el final, ¿no? Y abordar cada una desde su punto de vista. Pero la idea con Carol es hacer una especie de ping-pong de preguntas y respuestas sobre estas dos grandes temáticas que, para mi gusto, se complementan y muy bien. Marketing y productividad. Marketing y administración también, muy necesaria para los autónomos. Un chivo, un chivo rápido. Nosotras con Carol este sábado y el sábado que viene, sábado 17 y 24 de abril, de 10 a 12 de Argentina, vamos a dar un curso, que este curso sí es pago, como pueden ver en pantalla. Muy recomendable, no porque lo demos nosotras, está validado ya por las personas que asistieron, las traductoras, fueron todas mujeres que asistieron el año pasado, en 2020. Intensivo, intensivo porque son 2 horas conmigo, 2 horas con Carol, sobre marketing y administración, sobre los aspectos fundamentales para, como dice acá el título, crear y gestionar un emprendimiento como traductores autónomos, porque no es que uno dice, ya está, listo, tengo trabajo, conseguí mi primer cliente y el emprendimiento se hace solo. Hay cosas que llevar en el día a día, igual que las grandes empresas, igual que los pequeños almacenes, donde a lo mejor compramos cosas, bueno, cosas que tienen que ver con la productividad, con aspectos contables, administrativos, marketing y networking. Si les interesa, rápidamente les dejo acá el enlace, bit.ly/mkt por marketing _admin por administración. Ahí pueden chusmear el programa en detalle. Y bueno, cualquier consulta también figura en nuestro correo electrónico. Ese mismo enlace es el enlace para inscribirse. Esta semana, fin de esta semana, el viernes 16, vamos a estar cerrando las inscripciones, así que les animo a tener este curso en cuenta porque, bueno, me parece una buena opción, una opción saludable, con una inversión relativamente razonable, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, para esto, ¿no? Crear y gestionar nuestro emprendimiento como autónomos. Sin más, arrancamos. Carol, ¿querés preguntar? Bueno, sí, una de las preguntas estrella, ¿no? de todos los estudiantes noveles, ¿cómo consigo mis primeros clientes? ¿No? Que es una pregunta fundamental para decidir si sí o no podemos vivir de la traducción. Chan, chan. ¿Cómo consigo mis primeros clientes? Bueno, algo que yo no dije es que estas preguntas están tomadas SIC, de preguntas que me han llegado a mí a través de formularios en los que he encuestado, digamos, a traductores y a futuros traductores. Y me gusta que diga consigo mis primeros clientes, ¿no? O sea, ya desde la base uno tiene que saber que los clientes no llueven, aunque esto parece que se cae de maduro, pero que los tengo que conseguir. Yo me hago cargo del verbo de acción conseguir. Los tengo que salir a buscar.
Esto lo digo también porque muchas veces, y a mí me ha pasado, empezamos por encargos que nos llegan por recomendación, o alguien que se entera de que nos recibimos, o alguien que se entera de que volvimos al mercado de la traducción, o que se acuerda, pero vos eras traductor, entonces vos me tenés que hacer esto, y ese cliente llega. Los clientes que llegan siempre son bienvenidos, por supuesto, nos encanta que lleguen los clientes por los cuales no nos esforzamos de manera directa en recibir. Pero yo, antes de responder a esta pregunta, lo que quiero advertir es lo siguiente. Desde mi punto de vista, si vamos a hablar de marketing, no está bueno nunca contar con una sola fuente de llegada de clientes. Por ejemplo, recomendación. No, yo siempre tengo trabajo porque a mí me recomiendan. Genial, te felicito, debe ser muy buena en lo tuyo, pero también ahí está bueno, si es que uno quiere crecer, si es que uno quiere, sí, crecer, avanzar, progresar, quizás hasta formar un equipo en un futuro o no, hay que ver, pensar en algunas tácticas de salir uno a buscarlo, ¿no? Sobre todo esto es necesario, si vamos a encarar la carrera profesional como autónomos. ¿Cómo consigo mis primeros clientes? Yo creo que tiene que ver mucho con la comunicación, esto. Con entender cómo quiero yo comunicar lo que hago a quién, ¿no? Es como que, ¿qué hago? ¿Cómo lo comunico? ¿A quién o a quiénes? Esas tres patas son fundamentales. Yo tengo que tener muy en claro qué me interesa. Y si pienso, ay, pero yo todavía no me especialicé, o mi especialización está en curso, o quiero cambiar rotundamente de especialización, y ahora no sé cómo hago, porque en realidad me quiero posicionar como traductora de determinada área, pero no tengo el... Bueno, yo tengo que entender primero muy bien qué es lo que quiero hacer, a qué me gustaría dedicarme si pudiera elegir. Así cierro los ojos y lo pienso. Bueno, eso, ¿para quiénes sería útil? ¿Para quiénes sería útil? ¿Quiénes empresas? ¿Quiénes organismos? ¿Quiénes instituciones? ¿Quiénes personas sería útil aquello que yo quiero ofrecer? Ese es un enfoque. Podemos invertirlo y decir, a ver, yo soy traductora de tal par idiomático, voy a mirar el mercado. ¿Qué hace falta acá? Hay gente que se queja de qué cosa, que le falta qué respecto de la comunicación en distintos idiomas. Ah, ahora está en auge el veganismo. Bueno, me voy a interiorizar, me voy a especializar y yo voy a salir a competir con los traductores que traducen sobre temáticas que tienen que ver con el veganismo, estilo de vida, bienestar y demás. Ese es el enfoque inverso, ¿no? En vez de decir yo qué quiero ofrecer y después a ver a quién se lo enchufo, entre comillas, hablando mal y pronto, ver qué necesita la gente en este momento, qué es una oportunidad desde el punto de vista del mercado, ¿no? ¿Qué está en auge? ¿Cuáles son las grandes temáticas, los grandes problemas actualmente del mundo, de las personas? Y ahí voy circunscribiendo y puedo decir, bueno, de mi área geográfica a la que yo quiero apuntar, y de ahí esa data nutre mi oferta. Es decir, para mí el tema me interesa, la gente lo necesita, lo puedo llegar a hacer, listo, voy por acá. Así que eso por un lado, eso ya es interno mío. Ahí todavía yo no conseguí ningún cliente, pero ¿cómo voy a salir Ese a es el buscar? paso previo, ¿no? Exacto, es un paso previo necesario. Sí, es un paso previo necesario. Porque si no me digo como que voy al tuntún, bueno, voy al voleo, me llega el que llega y un poco de acá. Que está bien, cuando uno arranca, o sea, nosotras vamos a insistir mucho sobre esto de la especialización, pero es imposible no empezar, o casi imposible, no empezar un poco general, ahí como maniobrando en lo general, en un poco, y está bien también, me parece que es válido probar, si yo no sé, si todavía no lo sé, si quizás no hay algo que me apasione, o quizás hay algo que me interesa, pero todavía no sé tanto, me estoy especializando y estoy como ahí abrumada, bueno, voy probando y voy probándome no solo en lo que me interesa, sino en lo que me desempeño bien. Y a veces la especialización se va dando así, ¿no? Con un cierto recorrido de esa forma. Pero yo creo que ese recorrido siempre tiene que ser consciente. Si yo voy a estar probando un poco y un poco, bueno, tengo que ser consciente
y analizar y a ver qué tal, esto me gustó, no me gustó, al cliente le sirvió, no le sirvió, ¿da para seguir por acá o esto fue una cosa una sola vez? Y bueno, y ponerse a analizar. ¿Cómo consigo mis primeros clientes? Algunos de los dos enfoques que mencioné, y aprovechando las redes sociales no solo para consumir contenido, sino para crearlo. Empezar a crear contenido. ¿En qué red social? En todas, en cualquiera, en ninguna. En donde esté la gente que puede llegar a comprar tu servicio. Es así. Eh, no sirve nada tener un perfil en Facebook si el cliente al que yo quiero apuntar no está en Facebook, o entra una vez cada 1000 años, o está, pero está haciendo otra cosa, no le interesa el consumir el contenido que yo le voy a ofrecer. Si se pone coma entre sujeto y predicado, yo no sé si le interesa eso, a mi cliente de marketing no le interesa eso, por ejemplo. Entonces yo no le hablo de cosas lingüísticas, yo. Entonces yo tengo que entender muy bien las personas, digamos, que yo quiero que sean mis clientes, bueno, cuáles son sus problemas y sus necesidades, y comunicar desde ahí. Si yo no comunico, soy invisible. Internet, las redes sociales son nuestra vidriera, y más ahora que a raíz de la pandemia se han vuelto remotas muchas actividades y tareas que antes no lo eran, ¿no? Así que, resumiendo, creo que es un poco por ahí que uno empezaría el Y camino de también, conseguir. y también con marketing directo, ¿no? Contactarse con posibles clientes también es una muy buena Sí, opción. Pero también sí, hay que saber qué es lo que uno ofrece, ¿no? Porque si yo llamo al cliente y le digo, hola, soy traductora, cri cri, va a ser claro, difícil, ¿no? Que le llame la atención claro. mi propuesta. Claro, tener muy en claro, siempre que uno llama, que uno va a golpear una puerta, yo tengo que haber estudiado de antemano a la persona, su sitio web, todo lo que haya de esa persona, yo tengo que saberlo todo, cuánto calza todo. Cuanto yo más sepa del otro al que me interesa que se transforme en mi cliente, mejor voy a saber por dónde entrar en su ecuación de mercado, ¿no? Esto de una oferta y una contraprestación del servicio y una contratación del servicio, no sé si se entendió. Así que conseguir es un resultado también, ¿no? Este verbo acá, yo me sigo quedando en una parte gramatical. Es el resultado ¿de qué? De todo esto que venimos diciendo. Es un proceso el que hay que atravesar hasta conseguir. Pueden llegar, como dije, no me quedaría solo con que lleguen, conseguir es el resultado de lo que mencionamos recién. Vamos con la siguiente pregunta. Después, si de esto queda alguna duda, si alguien quiere profundizar en las preguntas que vamos tocando, como dije, las van dejando en el chat y Fernando las va recuperando. Carol, ahora te pregunto yo. Realmente, o sea, esto también, o sea, todas preguntas sí, repito, porque claro, uno lee y dice, ¿realmente conviene trabajar con clientes del exterior? Bueno, respuesta corta, sí. Sí. Primero porque cuanto más mercados nosotros tengamos, cuantas más posibilidades tengamos de ofrecer nuestros servicios a diferentes personas en diferentes contextos, más probabilidades vamos a tener de tener más trabajo y poder elegir realmente lo que queremos hacer. Más allá de las cuestiones contables, impositivas, siempre es una buena idea abrirse a un mercado nuevo, por lo menos probar y ver cómo resulta. Es verdad que en Argentina particularmente tenemos algunos problemas, algunas dificultades, algunas trabas a la hora de cobrar, sobre todo, pagos del exterior, pero nada que sea imposible de superar. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que asesorarnos, tenemos que estar al tanto de las novedades, pero si nosotros cobramos honorarios adecuados para ese mercado en el que nos queremos lanzar, y hacemos bien todas nuestras cuentas y tenemos bien todos nuestros costos, podemos llegar a tener honorarios realmente muy rentables y por lo general más rentables que los del mercado local en Argentina. Con eso tampoco quiere decir que sí o sí tenemos que trabajar para el exterior y que en el mercado local no se puede trabajar, para nada. Va a depender mucho también de qué hacemos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra área de especialidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si trabajamos en un área donde los clientes mayormente están en la Argentina, o tenemos mucho conocimiento de ciertas cuestiones de esa área que le interesan particularmente a clientes de la Argentina, tal vez
no voy a encontrar clientes del exterior que necesiten eso que yo ofrezco. Y al revés, también puede pasar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, la interpretación en contextos médicos es un servicio que en general se requiere mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Acá en la Argentina, interpretación inglés-español y español-inglés en hospitales es medio raro, ¿no? Que encontremos esa necesidad, no es muy usual. Entonces, en ese caso, tal vez nuestro mercado está en Estados Unidos, por dar un ejemplo. Mm. O sea, son varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Por eso el conviene también hay que ver desde qué punto de vista. Conviene desde el punto de vista de la parte administrativa, contable, conviene desde el punto de vista de cuánto puedo cobrar, conviene desde el punto de vista de los proyectos a los que puedo acceder. Bueno, va a depender mucho del caso. Y también del tipo de cliente, ¿no? Sí, sí, obviamente. Pero siempre hay que averiguar. Yo siempre lo que digo es, hay que averiguar, hay que asesorarse, consultar, investigar en internet, hay muchísima información, pero también ponerse en contacto con alguien que yo sé que, por ejemplo, tiene un cliente en tal país. Bueno, le voy a preguntar a ver cómo es trabajar con un cliente en ese país, cuál es la cultura empresarial que tienen en ese país, porque, por ejemplo, Estados Unidos conocemos bastante en general, más o menos cómo se manejan, pero tal vez me interesa otro mercado, porque tal vez trabajo con un par idiomático distinto y quiero acceder a clientes que están en otro país, y bueno, tengo que saber, por ejemplo, cómo comunicarme con ese cliente por correo electrónico. Prefieren, en general, en esa cultura, en ese país, prefieren una comunicación más informal, una comunicación más formal. Bueno, todas cosas que hay que tener en cuenta. Pero sí, siempre con investigación y con preparación, por lo menos podemos ir probando y ver cómo resulta. Sí, yo conozco también traductores, no ha sido mi caso, pero conozco traductores que de entrada empezaron a trabajar con agencias, por ejemplo, de traducción del exterior. Y Sí, ese también suele ser como un miedo frecuente, ¿no? Tengo que pasar primero sí o sí, como el trampolín de las agencias locales y después, y cada experiencia es diferente y a veces es cuestión de animarse. Eh, sí, sí, sobre todo porque en general conviene a veces o es más fácil empezar a trabajar con intermediarios y no con clientes directos por un montón de cuestiones. Y suele pasar, por lo menos en la Argentina, que los intermediarios, o sea, las empresas de traducción, en muchos casos no están dispuestas a pagar los honorarios que cobraría un profesional, sí, ¿no? Los sí. honorarios del mercado. Entonces, a veces uno queda como entre la espada y la pared, ¿no? Porque, bueno, quiero empezar, Mm, para animarme con clientes directos tal vez todavía no me siento preparada, quiero trabajar con un intermediario, pero los intermediarios que hay acá no me convencen. Bueno, es una buena opción intentar con intermediarios de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, pero hay muchos países donde las condiciones son distintas, o pueden llegar sí, a ser distintas dependiendo del caso. Hay más mercados, son mercados más grandes, ¿no? También, entonces por eso es que tal vez hay más oportunidades. bien. Esto un poco nos lleva a la siguiente pregunta. Eh, Otra pregunta también, que creo que viene un poco por el lado de, bueno, por empezar no tener tal vez experiencia o no haberse recibido, y también porque creo que nosotros, por lo menos las personas que yo conozco, tenemos como medio una obsesión con el tema del currículum y solemos pensar en el currículum como un instrumento que se utiliza para buscar empleo. Entonces, claro. cuando uno lo piensa como una herramienta de marketing para autónomos, tal vez entra ahí como en una nebulosa que no sabe qué poner, básicamente, ¿no? ¿Qué difiere? ¿Por qué es distinto el currículum de un freelancer al currículum de un empleado? Bueno, yo hice 2 posteos de esto en Instagram bastante completos, que fueron creo que los posteos que más guardados tuvieron. Acá estoy leyendo las estadísticas, 121 guardados, para mí es un montón, hay 121 personas que guardaron esas publicaciones, @OrangePowerDMH si quieren chusmearlos. Voy a tratar de resumir un poco porque esta pregunta da para hacer un taller completo. Ante todo, yo diría que hay que tener en claro que el currículum estándar universal para todo potencial cliente, incluso si fuese un cliente del mismo tipo. Por ejemplo, yo quiero apuntar a agencias de traducción de Europa, voy a hacer el currículum, listo, es el currículum y uso ese para todas las agencias de traducción dentro del continente europeo a las que yo me dirija.
eso no existe. No existe desde mi punto de vista como herramienta de comunicación eficaz. Va a generar quizás cierta respuesta, o nula, vamos a suponer en un buen caso que genera cierta respuesta, nunca va a llegar del todo a la mayor cantidad de empresas que podría llegar. ¿Por qué? Porque no se puede con un mismo mensaje realmente llegar con esa misma comunicación a distintos tipos de empresas. Yo no puedo postularme con la misma herramienta comunicativa y el mismo correo o un correo más o menos igual para todas las agencias de traducción. Y acá estoy hablando de agencias de traducción porque para lo que es clientes directos me refiero incluso a empresas de otros sectores que no sean agencias de traducción. Yo recomiendo no enviar un currículum salvo que lo pidan, ahí yo me esmeraría en trabajar desde otro lugar, una presentación en diapositivas, un flyer, un buen correo electrónico, una llamada, si puede ir de forma presencial, aunque sea obviamente con todos los protocolos. Bueno, tratar de conseguir una instancia de comunicación distinta a la tradicional del currículum. Eso sí son clientes directos, como por ejemplo empresas de otros sectores. Por ejemplo, si yo quisiera especializarme en medicina, no le voy a mandar a un laboratorio mi currículum, salvo que sea un laboratorio que yo sé que pide currículum a los proveedores o algo así. No voy a ir con el currículum. El currículum en general es una herramienta para las empresas de traducción. Dicho esto, uno, cuando vos decías, Carol, recién esto de, bueno, quizás tiene que ver con que no sabemos a veces por la experiencia y qué sé yo siempre hago hincapié que no somos no somos nuestra experiencia, en el sentido de que ni siquiera quienes tienen mucha experiencia son solo su experiencia. Alguien con mucha experiencia puede no saber comunicar para vender y fue, ¿no? Y viene otro que a lo mejor recién está empezando y tiene una cierta ductilidad con respecto a la comunicación y logra llegar a un cliente de una manera que el que tiene muchos años de experiencia encima no llega. Entonces, por empezar, no somos nuestra experiencia. Si yo no tengo mucha experiencia, ya sea porque estoy recién empezando, como dije, o porque me quiero reinsertar y estoy viendo a ver para qué lado agarro de nuevo, si cambio, si sigo, si voy, yo me tengo que enfocar en lo que sí puedo hacer. Yo tengo que tratar de, en este currículum, pensar, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero sí, conseguir el cliente, sí, pero ¿qué quiero lograr con respecto al destinatario? ¿No? ¿Qué efecto quiero causar? ¿Qué clase de impresión? No vamos a repetir, o sea, va de suyo que no tiene que haber errores ortotipográficos y demás, eso ya lo sabemos, eso es lo que figura en un blog. Hoy en día lo buscamos y lo encontramos, ¿no? Esa información que ya sabemos, yo creo, ¿no? Que todos la sabemos. ¿Qué pongo en el currículum? De base, me olvido de la foto, si voy al mercado internacional. Digo esto porque me parece lo más, digamos, para estar del lado de lo más seguro, porque no en todos los países, igual ahora en un ratito, unos minutos, Carol, te dejo a ver, intervenir vos cómo ha sido tu experiencia, pero en la mayoría de los países, yo por mi experiencia diría que prefieren ni ver tu cara en el currículum. Uno puede usar elementos visuales que dinamicen un poco la lectura del currículum, recomiendo no más de una carilla, por cierto, que no sea mi cara. Mi cara la va a poder encontrar esta agencia de traducción tipo a la que yo me quiero dirigir si me busca en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? En Argentina sí, se usa mucho que aparezca nuestro rostro, pero si nosotros no vendemos imagen, yo creo que es mejor por cuestiones legales y demás, evitar poner la foto. Entonces, eso es lo que no pondría. Pondría nombre, apellido, datos de contacto, no mi dirección, digo mi domicilio, pero sí obviamente mi dirección electrónica. Algo que Para se usa mucho idiomático, acá, perdón, algo que he visto yo en currículums de personas en general, no traductores, ponen cosas como estado civil, cantidad de hijos, detalles, por ejemplo, ciudadanía italiana, cosas que por ahí es relevante para ese puesto, ¿no? Puede ser que sea claro. relevante, pero en muchos casos no es relevante. Entonces, es información de más.
y que Sí, aparte puede ser peligroso para nosotros también compartirla en muchos casos, como el número de sí, documento, como la dirección exacta de donde vivimos. Son cosas que hay que exacto. tener en cuenta. Sí, eso a priori para el mercado internacional, salvo que me lo pidan y hay que ver muy bien también con qué fin se pide esa información, yo no lo pondría, no me parece que vaya, estoy de acuerdo con vos. Decía, par idiomático, zona horaria, es importante, ubicación y zona horaria. Con ubicación, repito, no domicilio, ciudad, país o país y zona horaria directamente. Yo trataría de humanizar ese currículum también, que de alguna manera figure, o sea, un currículum estándar uno lee perfil personal, formación académica, experiencia o estudios en curso, datos de contacto. Ese es un estándar. O sea, todos los currículums en general de traductores que veo, y yo corrijo currículums casi todas las semanas en el marco del ACME, eso es lo que me traen. Yo siempre trato de llevar un poco ahí el currículum a decir, bueno, a ver, ¿qué más podés decir, ¿no? ¿Qué más podés agregar que tenga que ver con vos como persona? No sé si ahí apareció un cartel raro en mi computadora, no sé si se ve. No, no se ve. Bueno, mejor, lo sigo viendo yo nomás. Bueno, decía esto, ¿no? De presentarse de una manera que no sea atención al detalle, responsabilidad y, no sé, ahora no se me ocurre ninguna, qué sé yo, Calidad, capacidad, ¿no? Calidad calidad, o cumplimiento de proactividad, plazos, cosas que son claro, básicas. que todo el mundo dice, como que todo el mundo, viste, tratar de salir de los lugares comunes. Yo creo que definiría qué pongo en el currículum tratando de innovar, de pensar en otras opciones, ¿no? También, aparte de esto que dije, que sí tienen que estar, las herramientas tienen que figurar, no pondría la cantidad de palabras que puedo hacer por día, ni aunque esté recontra segura de que las puedo hacer, porque eso es un arma de doble filo, para mi gusto, porque puede ser que un día no rinda igual que otro, porque puede ser que me toque un área distinta al agarre, me confíe y al final no, y bueno, no, creo que puede ser un arma de doble filo. No somos máquinas, no tenemos un rendimiento estandarizado 24/7, entonces yo eso no lo pondría. Esa información, si me la preguntan, la diría en caso por caso, ¿no? En función de disponibilidad y un montón de otros factores. Entonces, sí, nombre, apellido, par idiomático, ubicación, zona horaria, si es posible, algún testimonio, alguna recomendación, alguna referencia firmada con nombre, apellido y cargo de la persona que la brindó. Está bueno, me parece a mí, en el currículum, entender que puede ser atractivo para un reclutador, para alguien de recursos humanos, ver la referencia ya ahí, porque si mandamos varios archivos o mandamos una carta de recomendación aparte, corremos el riesgo de que no lo abran, que no lo vean o que lo discriminen por el motivo que sea. Entonces yo pondría un testimonio en algún lugar visible del currículum también, las herramientas de traducción, si vamos a agencias de traducción, como dije, y eso, así como a grandes rasgos, ¿no? Y un dato importante, con esto termino, yo hice una encuesta en LinkedIn el año pasado, a fin de año, y pedí que respondieran, por favor, reclutadores de agencias de traducción, y así lo hicieron, si preferían o no que hubiera algunos elementos visuales, sin abusar, ¿no? Como, no te digo un emoji, pero algún icono representativo del área de trabajo, por ejemplo, si yo soy traductora audiovisual, quizás alguna marca de agua, alguna transparencia, o algún icono que sugiera no sé, cine, series, sin abusar de eso, ¿no? No que estés de una cosa recontrafloreada del currículum. Y respondieron que sí, que cierto elemento visual es bienvenido. Última recomendación, porque esto también se abre un gran campo aparte, el diseño. ¿Dónde hacemos el currículum? Yo sugiero usar Canva. Si vamos a trabajar en Word, se va a complicar esto de los elementos visuales, por eso sugiero Canva, canva.com, canva.com, para quienes no lo conozcan, es la herramienta que nos salva a los que no somos diseñadores, sino con un diseñador, pero prestar mucha atención al trabajo que hace el diseñador, no vaya a hacer cosas que meta mano y genera algún error tipográfico que no estaba. Misma paleta de colores en todo lo que comunico. No puedo ser rojo en LinkedIn, verde en el currículum y celestito en la firma del mail porque quedaba lindo. Necesitamos una coherencia visual.
una coherencia visual, no más de 2 tipografías diferentes. Y bueno, lo dejo ahí y después cuando mandamos la grabación voy a mandar la referencia a los posteos, que ahí lo dije mucho mejor y más organizado, ¿no? Esto de qué Buenísimo. pongo en el currículum y qué Sí, no. muy útiles esos posteos, están súper claros, para ir más en detalle, ¿no? En estos tips, para profundizar un poco. Sí. Antes hablaste de honorarios. Y yo Sí. pensé, después viene esta pregunta, ¿no? Me encanta cómo se formula a veces la pregunta, ¿no? Se puede, desde ahí como una cosa impersonal, hay que cobrar los aranceles que recomiendan los colegios y asociaciones. Bueno, sí, hay un tema acá con el hay que, ¿no? Porque los aranceles sugeridos, justamente son sugeridos, no son obligatorios en la Argentina. Entonces, no hay una obligación legal de cobrarlos, pero sí es cierto que lo primero que podemos decir con respecto a los honorarios es que los códigos de ética de los colegios de traductores públicos, de las asociaciones, como por ejemplo la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, establecen que los traductores, por una cuestión de competencia leal, deben respetar esos honorarios sugeridos. Esa sería como la respuesta más fácil. Y para apoyar un poco esta idea, muchas veces se dice que si cobramos aranceles inferiores, lo que hacemos es romper el mercado, que aparte si competimos por precio, básicamente terminamos, cada uno baja un poco, un poco y llegamos a cero, ¿no? O terminamos Sí, pagando por trabajar. No es una sí. estrategia sostenible a largo plazo. Pero más allá de todos estos argumentos que son bastante comunes, se escuchan, también hay que tener en cuenta que, como nosotros dijimos al principio, y como lo decimos en el nombre de nuestra capacitación, nosotros lo que hacemos al trabajar como traductores e intérpretes y demás profesiones lingüísticas es gestionar un emprendimiento. Y la palabra emprendimiento nos dice bastante al respecto de cómo es que podemos vivir de la traducción, ¿no? Tenemos que adoptar una mentalidad empresarial, ¿sí? Una mentalidad de negocios. A veces queda feo, porque tiene una connotación fea el tema de hablar de negocios, a la par de la profesión, ¿no? Pareciera que fueran conceptos opuestos, pero en realidad no lo son. Y cuando ejercemos una profesión como autónomos, estamos llevando adelante un negocio, una empresa, de alguna manera, aunque sea una microempresa compuesta por una sola persona. Entonces, los honorarios que sugieren las asociaciones y los colegios, en general, por lo menos acá en la Argentina, no sé cómo es en otros países, están basados en relevamientos de mercado, en encuestas, se van actualizando por inflación. Es decir, que tienen en cuenta un montón de factores que nos van acercando un poco a la situación de mercado. Y además hay Mm. muchísimos traductores que cobran esos honorarios. Entonces, tenemos la pauta también de que se pueden cobrar y que los clientes están dispuestos a pagarlos. Y hay algo muy interesante que, bueno, comento rápido, hay una traductora que se llama Helen Evy, que es argentina pero vive en Estados Unidos, que en su sitio web, lo voy a compartir acá en el chat, tiene un Dale. recurso muy interesante que se llama calculadora de tarifas o de honorarios para traductores, y es un ejercicio interesante utilizar esa calculadora, y van a ver que el resultado que les da en general coincide con las recomendaciones de los colegios y las asociaciones si lo hacen en español, ¿no? Perdón, en pesos argentinos, quise decir. También lo pueden usar para calcular honorarios en otra moneda. Y son muchas cuestiones que se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta cuántos días trabajamos al año, cuántas horas trabajamos por día, cuántos días nos tomamos libres, Mm. y después también tenemos en cuenta cuestiones monetarias, ¿no? Costos relacionados con la profesión. Y a partir de todas esas variables, ese recurso que les compartí nos arroja un valor estimativo por palabra que podríamos cobrar para llegar al objetivo de ingresos que queremos tener. Entonces, también está bueno, creo, comprobar de alguna manera, desde un punto de vista más administrativo, que los aranceles que recomiendan las asociaciones son lógicos, tienen una razón de ser. No hay que caer en el error de multiplicar palabras por aranceles sugeridos, calcular cuánto trabajo en un día, multiplicar por 30 días y decir, entonces esto es un sueldo que me da, no sé, 10 veces más lo que se podría ganar en relación de dependencia y entonces es mucho.
porque no es así como funciona, como dije, el negocio, el emprendimiento de un traductor. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Y otra cosa importante es que estos aranceles suelen ser, como dije, sugeridos y mínimos. Mínimos. Muchas veces los clientes nos van a pedir cosas que no necesariamente están contempladas en esos honorarios. Por ejemplo, especialización, un trabajo muy especializado que no cualquiera puede hacer. Por ejemplo, encargos urgentes o durante un fin de semana. Por ejemplo, coordinar grandes equipos de trabajo para proyectos que duran por ahí 6 meses, un año, con muchos pares idiomáticos, con etapas de revisión. Bueno, todo eso se tiene que tener en cuenta también. Entonces no es que es un precio estándar, a lo mismo que dijimos sobre el currículum. No es estándar para todos los clientes. Bueno, los aranceles tampoco. Por eso no se recomienda poner precios en los sitios web o en las redes sociales y decir, yo cobro esto. O tu documento de tantas palabras va a salir esto, porque va a depender del caso. Sí. Y puede ser peligroso. Es muy difícil cuando nos pasa a nosotros como consumidores. Vemos, no sé si te habrá pasado en el supermercado, a mí me ha pasado, una etiqueta que dice, ponele, no sé, 80 pesos. Yo voy a la caja y me dicen, no, pero el precio ya cambió y ahora sale 95. No, yo leí 80. O sea, cuando leemos el número es muy fuerte, se nos queda grabado ese número y no vamos a Sí. estar dispuestos a pagar más. Sí, y aparte le transmite al cliente una idea incorrecta de cómo hacemos nuestro trabajo, porque pareciera esto, ¿no? De que es algo estandarizado, es un producto, es un commodity, que siempre Claro, sale lo mismo y que parece que lo hiciéramos automáticamente, y ahí entra también el preconcepto de las herramientas automáticas. Entonces siempre conviene, creo, tener un enfoque un poco más humano, más sí, personalizado, y sí, tener en cuenta todas estas cuestiones que mencioné a la hora de presupuestar, que bueno, es un tema un poco aparte, no se puede hacer también un curso sobre cómo presupuestar, sí. pero creo que en líneas generales hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que los aranceles son sugeridos, estimativos, mínimos, y que incluyen ahí adentro muchas cuestiones que no tienen que ver con lo que vamos a ganar, sino con también el tiempo que vamos a invertir, los costos que vamos a asumir, etc. Sí. ¿Y qué opinás? Esto, una pregunta derivada, y ahí voy, porque yo me ocuparía hablando de esto un montón, pero ¿qué opinás de cuando tenés que cotizar y no estás así segura de darle, si es por ejemplo un cliente particular, un estimativo entre tanto y tanto, dar un intervalo, o bien dar lo que vos considerás que en ese intervalo es el máximo, y de última, si es menos, les decís después que les salió un poco menos? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Lo recomendarías? Nunca lo hice, pero entre esas opciones yo optaría por la segunda. Es decir, eh, como con los plazos, viste que a veces se habla de, bueno, decir un plazo un poco más holgado y después entregar antes, más que Sí, decir un plazo muy justo y por ahí llegar con la lengua afuera o no llegar. sí, Es un poco lo mismo, me parece. Si el proyecto, por ejemplo, en estos casos de proyectos muy grandes, ¿no? Donde el cliente tal vez no sabe bien todavía qué es lo que tiene que traducir, hay cosas que la tiene que mejorar, está redactando los textos, o son textos que se van a ir publicando de a poco. Bueno, en esos casos sí, puede ser que el precio sea abierto, que podamos decir, mira, el precio va a ser este por cada tanda de tantos documentos, no sé, sí, puede ser que nos pase, que haya que tener en cuenta un esquema de pago flexible, de presupuesto flexible, pero yo optaría por esa opción, siempre ir más al precio más alto para cubrirnos y en todo caso después decir al cliente que le hicimos un descuento. bien. Me parece lo más seguro. Sí, sí, porque después, si no, también podés llegar a estar trabajando a desgano, despotricando contra el cliente y en realidad A pérdida, uno, a o a pérdida pérdida incluso. también. Las dos, sí, sí, las dos cosas. Bien. Vamos con la última pregunta para cada una y después abrimos el espacio para preguntas y respuestas de Dale, ustedes que nos están escuchando. Bueno, te escucho, hacémela, dale. hacémela. Sí, sí, esta es una pregunta que también se dio, me acuerdo, se dio en el año pasado en la capacitación que hicimos de marketing y administración,
Y Sí. es si es válido asociarse con otros traductores para trabajar, si es una buena idea para empezar, o para retomar, o para crecer. Para mí es un arma de doble filo, nuevamente, ¿no? Y depende, como depende del contexto, te voy a decir como cualquier traductor. Yo creo que sí es válido. Por empezar, que válido es. El tema es, por ejemplo, vamos a poner algunos casos específicos, porque si no es muy difícil hablar en general y no existe el one size fits all, ¿no? Como de todo vale para todo y sí, dale nomás. Caso 1. Yo trabajo con una agencia de traducción, me manda un volumen enorme de repente, no sé qué hacer de mi vida, te llamo y te digo, Carol, ayúdame, te paso una parte, entra vos con mi usuario y mi contraseña, la herramienta de la empresa, porque hay herramientas que están en la nube, que no están en la computadora del traductor, y hacé vos 15.000 palabras y yo hago las otras 20.000 que yo te pago cuando vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y que nos llevamos re bien y que nos sale todo ahí. ¿Qué pasa? Por lo general, mi cliente de agencia de traducción, previo a toda esta situación, me habrá mandado ya un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo con ciertas condiciones que yo firmé al incorporarme al equipo remoto de la agencia, si soy autónoma, si soy freelancer, donde decía, probablemente, porque esa cláusula suele aparecer en los contratos, que yo no voy a subcontratar el servicio sin avisar, o que yo no voy a subcontratar el servicio. Que hay agencias que no dejan ahí como espacio para que, bueno, y si surge la necesidad, nos avisas primero y después vemos. No, no, hay agencias que te están contratando a vos, o sea, me pongo del lado del cliente. El cliente vio mi currículum, vio todo mi perfil, y es mi perfil el que está aprobado. Entonces, por una cuestión ética, yo no puedo, desde mi punto de vista, por esto que estoy explicando, mandarme a subcontratar y a repartir y demás, o armar un equipo o lo que sea, si mi cliente, agencia, en un caso como el que explico, donde hay un acuerdo firmado y demás, está confiando en mí para hacer el trabajo. Si yo siento que no voy a llegar a hacer el trabajo y por eso me quiero asociar y lo veo como veo nuestra dupla, como una dupla de valor, una dupla interesante para el proyecto, y tengo firmado este acuerdo, yo lo que haría es avisarle a la empresa, o más bien consultarle, ¿no? Sí, es un proyecto de mucho volumen, me encantaría tomarlo, es mi área de especialización, necesitaría para llegar en el plazo que ustedes quieren y todo, te lo envuelvo para regalo, derivar una parte, o mira, para proyectos de grandes volúmenes, yo trabajo con una colega experta también en tal área, eh, y hablarlo con el gerente del proyecto o con el reclutador o el área de recursos humanos. Ese es un caso, ¿no? Por una cuestión ética, como dije. Después también está el caso que conozco de graduados recientes que dicen, bueno, trabajamos bien en la facultad, nos llevamos bien, o amigos, ¿no? Grupos de amigos, de amigas, laburamos bien, qué sé yo, ¿por qué no sumamos fuerzas y nos lanzamos juntas? Incluso también puede ser un estadio posterior, traductoras que han estado trabajando in-house en empresas que dicen, bueno, no sé, van renunciando, qué sé yo, se quieren lanzar de manera independiente, ¿por qué no armamos un equipo de trabajo? Que ya tenemos todas más o menos la misma experiencia, o inexperiencia en el otro caso, entre comillas, más o menos hay una compatibilidad desde lo actitudinal, desde los valores, vamos a laburar en equipo. Todo muy lindo, todo muy prometedor. Lo que yo sugiero es que se pongan por escrito varias cuestiones, ¿no? Por empezar, lo mismo que vimos antes al principio, esto de, bueno, ¿qué vamos a ofrecer? ¿A quién? No, bueno, vamos a ofrecer todo, de todo, para todos. Eso no va a funcionar, por un lado. Por otro lado, ¿cuáles van a ser los roles de cada persona en el equipo? ¿Pueden todos asumir, todos digo, a lo mejor son 2, a lo mejor son 4, a lo mejor son 8, no sé, pero ¿pueden todas las personas que participan de esta alianza asumir las mismas responsabilidades? Porque si no, empieza a pasar lo que pasa en los trabajos en equipo en la facultad, ¿no? Hay uno que hace todo, otro que hace algo y otro que no hace nada. Hay uno que está siempre ahí llevando la batuta y dice, bueno chicos, vamos a ver, y tenemos que hacer esto y vamos a ver. Y dice, ay, sí, sí, lo hacemos,
y después empieza como a fallar ahí el grado de compromiso. Es fundamental entender si yo me puedo comprometer con un equipo, de qué manera, hasta qué punto, y si todos tenemos más o menos el mismo nivel. Si no, está destinado al fracaso unirse a otra gente para laburar. Al fracaso, a la ineficiencia, a la improductividad, y a que ese equipo se disuelva y que los amigos ya nunca más sean amigos. O sea, puede llegar a pasar eso, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención a eso y ser muy honesto uno, me parece a mí, y con los demás. Y después también, fundamental hablar de números, fundamental. Si va a haber gente que se comprometa más que otra, gente que esté más dedicándole que otra, no puede ganar lo mismo uno que el otro, quizás, ¿no? O sí, no sé, pero que se hablen de esas condiciones antes de aceptar un laburo y querer cobrarlo. Antes yo tengo que hablar esas cuestiones. Eso como Sí, a ¿y grandes rasgos. cuál va a ser el esquema, ¿no? Que eso lo habíamos hablado, me acuerdo, el año pasado, Sí, porque uno se puede asociar con otra persona, por ejemplo, simplemente para compartir algunos gastos de marketing, de promoción, pero mantener la clientela separada, que cada uno tenga su cartera de clientes, aunque todos sí. lleguen por el mismo canal, o podemos formar una sociedad informalmente, donde compartimos ganancias y pérdidas, o podemos formar una sociedad en términos legales, ¿no? Constituir una sociedad, que eso ya va a tener otros costos y otras dificultades, pero también es una opción válida, llegado el caso. También Ujú. eso hay que hablarlo, ¿no? Y cuáles son las expectativas de la otra persona, porque a veces uno se ve reflejado por ahí en lo que el otro dice, pero está dando por sentadas ciertas cosas que el otro no está diciendo. Y es No bueno dar, sí, no dar nada por preguntar, sentado. preguntar y Es una, aclarar. es una relación, es como toda relación humana, digamos. Cuanto mayor grado de comunicación haya, mayor transparencia, menos sorpresas en ese aspecto, ¿no? Así que, ¿es válido? Si es válido, yo aportaría estas salvedades que fui planteando, ¿no? Vamos a la última pregunta. Realmente yo soy la persona que preguntaría esto, porque a mí me cuesta bastante sentirme productiva, ¿no? Me cuesta organizarme, me cuesta respetar lo que me pongo en la agenda que digo que voy a hacer y no ponerme a hacer otras cosas que también tengo que hacer y después me quedan las que había dicho que iba a hacer y no las hice, pero bueno, bueno, me hago un matete. Entonces, básicamente te pregunto así, pocas palabras para ir cerrando con esto, y quien quiera ampliar que venga a nuestro curso, consejos para que mi jornada sea más productiva. Consejos, tácticas, trucos, lo que quieras. Bueno, eso que decís vos igual es re común, a mí me pasa también, le pasa a todo el mundo, me parece en mayor o menor medida. A vos no te pasa, Carol. Vos No, sos a mí también me reorganizada. pasa. Yo soy organizada, pero a mí me pasa que tengo un día que Ah, me levanto y tenía por ahí que hacer una traducción. En general, yo como suelo trabajar con proyectos largos, yo por ahí tengo mi mes planificado de antemano, porque yo ya sé cuánta cantidad de palabras o de lo que sea, horas tengo que asignar al proyecto por día durante ese mes para llegar al plazo. Entonces, a mí me pasa que a veces me organizo de esa manera y un día de esos me levanté y no tenía ganas de traducir y me quise ir a pasear o me surgió algo para hacer, eh, y por ahí termino cambiando la agenda. Entonces eso es normal. claro. Yo creo que hay que ser flexibles también, no hay que irse para el otro lado con la organización, y en línea con eso, a veces nos sentimos improductivos por llenarnos de cosas para hacer sin mucha noción de realidad. O sea, somos demasiado ambiciosos a veces y decimos, bueno, mañana voy a trabajar 6 horas, 7 horas, voy a ir a 2 cursos, me voy a ir al gimnasio a la tarde, salgo después con mis amigas. No, bueno, todo no se puede. Todo no se puede, y lo más probable, incluso si lo podemos hacer, porque un día por ahí nos sale esa sobreexigencia, la podemos cumplir, a la larga eso nos va a ir deteriorando Mm. la productividad, porque en algún momento el cerebro se cansa y por ahí te cae la improductividad toda junta. Estás 2 días tirada así en el sillón, sin querer moverte, sin querer prender la computadora. Me pasa, a mí me pasa a veces. Entonces, hay que ser Mm. moderado, hay que ser mesurado. Eso es lo que diría primero. Pero hay que organizarse también. Hay que organizarse, y yo, por ejemplo, lo que hago es trabajar con horarios ya más o menos fijados, no fijos, no fijos, no es que digo mi horario de trabajo es este,
pero sí, por ejemplo, digo, bueno, mañana, a ver qué tengo que hacer. Tengo que hacer esto, esto y esto. Bueno, me voy a levantar a tal hora, voy a trabajar de tal horario a tal horario. Cuando trabajo, no me distraigo. Lo que yo hago, uso el método Pomodoro, pero es un método, y no lo uso exactamente como hay que usarlo. Lo que hago es usar un cronómetro, y mientras el cronómetro está encendido, lo único que hago es trabajar. No abro Facebook, no miro los mails, nada, o sea, salvo una urgencia, ¿no? Pero si no, me dedico a eso y voy haciendo pausas con pequeños descansos. Y no me lleno de horas de trabajo, o sea, yo ya sé, por ejemplo, en mi caso, que más de 6 horas al día no puedo trabajar porque son 6 horas de concentración pura dedicada a traducir, que es una tarea extenuante intelectualmente. Entonces, no es que podemos decir, ay, bueno, voy a trabajar 10 horas. Un día por ahí lo puedes hacer, pero no es Sí. recomendable. Y eso es lo que a la larga te va a generar un hábito negativo que va a repercutir no solamente sobre la productividad, porque vas a terminar siendo improductivo en algún momento, sino también sobre tu salud y sobre tu calidad, la calidad de tu trabajo. Entonces, recomiendo desorganizarse, y también algo muy importante es tener un espacio de trabajo definido. Idealmente, una habitación en la casa, aunque sea chiquitita, con puerta, como para cerrar la puerta y que todo el mundo sepa que estamos trabajando, y poder hacer también videollamadas, hablar por teléfono sin que nadie nos moleste, ideal. Pero si no se puede, un rincón, un rinconcito en Un algún rincón lugar de de la luz. casa. Sí, donde tengamos nuestras cosas de trabajo, aunque sea solamente una mesa, una silla y una computadora, y trabajar ahí. No trabajar en la cama, no trabajar en pijama, no trabajar en el sillón donde miro tele. Alguna vez puede pasar, pero no tenerlo como hábito, porque eso nos genera no solamente ser improductivos mientras trabajamos, sino por ahí que se nos empiece a mezclar el tema del trabajo mientras estamos en momentos de Sí, ocio. Eso sí, también es sí, malísimo. está científicamente probado. Yo ahora no tengo la fuente, pero si lo googlean lo van a encontrar, que si uno no se saca el pijama, el cerebro interpreta que no empezó el día, y si uno se sienta en el lugar donde hace otra cosa, es un estímulo para el cerebro de que en realidad Sí, debería estar viendo Netflix, y en realidad no, salí de ahí, anda a tu rincón exactamente. de luz y Sí, de sí, productividad. viste que está bastante extendido el meme, el chiste del traductor en pijama. Sí, Y bueno, sí, sí, puede ser que algún día trabajemos en pijama, puede sí, ser, es verdad que tenemos ventajas, que no nos tenemos que poner necesariamente un traje para trabajar, algo tal incómodo, cual, pero no, tampoco me parece positivo dar ese mensaje, ¿no? De que, bueno, el traductor está ahí echado, porque nos podemos llegar a creer eso, y eso nos va a afectar a nosotros finalmente. claro. Peinarse, vestirse, aunque sea con algo cómodo, ¿no? Pero lavarse Sí, la sí, sí, cara, ordenar las sí. comidas, todo eso es Las súper co Sí, importante. sí, no comer frente al monitor idealmente. Ujú. Sí, ni Pararse a hablar. caminar, salir, por ahí dar una vuelta a la manzana, no hace falta salir, Ujú. irse y ya está, no volver. Pero una vuelta a la manzana, a tomar aire también, ayuda mucho porque el cerebro se oxigena y volvés con otra energía, y eso te hace más productivo también. Ujú. Activas la circulación, es fundamental. No podemos, en teoría, no deberíamos estar sentados más de, creo que 20, 30 minutos, no me acuerdo ahora el número. Estoy segura de que todos acá estamos más tiempo sentados de manera ininterrumpida, ¿no? Hay que levantarse, hay que levantarse. Quizás combinar esa técnica que vos usás de la técnica Pomodoro con la conciencia respecto de la importancia de evitar en lo posible los riesgos que acarrea el sedentarismo, ¿no? Que es la Sí, sí, es que enfermedad bueno, yo silenciosa. lo que hago justamente es eso. Yo mis 25 minutos que trabajo, los 5 minutos de recreo no son en la computadora, porque 5 minutos de recreo en la computadora mirando Facebook o LinkedIn o lo que sea, no es un recreo para los ojos, ni es un recreo para la postura, ni para Mm, la concentración. Estoy en el ujú. mismo lugar, no. O sea, yo me paro, me voy, aunque sea me voy a lavar un plato a la cocina, no importa. Pero hice otra cosa. Mi No cerebro ir al descansó baño, de la no ir pantalla. al baño con el teléfono. Eso No, es tampoco. fundamental, No, porque no. ahí seguís conectado, aparte que se te puede caer en lugares insospechados, que ya sabemos que esas cosas pasan. A mí no me ha pasado, pero puede pasar. Conozco gente a la que le pasó, que esto que vos decís, ¿no? La vista también necesita descansar. Sí, 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 Respirar, así cambiar la que, respiración, bueno, un sobre montón todo de ahora cosas. también con los confinamientos, ¿no? En mayor o menor medida que estamos teniendo, Sí, eh,
hay que tener aún más rigurosidad con ese tema, porque estamos más tiempo frente a pantallas, estamos más tiempo sentados, y todo eso a la larga nos puede afectar la salud. Bien, volvemos un poco a la pregunta del principio. ¿Se puede vivir de la traducción? Sí, la respuesta corta es sí. De hecho, nosotras vivimos de la traducción y hay muchísimos traductores que viven de la Sí, traducción. sí, Muchísimos. También hay muchos que por ahí son traductores y además ejercen otras profesiones, o tienen algún otro trabajo en paralelo, algún negocio, también puede ser. O sea, es una sí. profesión que muchas veces es flexible y nos permite hacer varias cosas, pero si uno quiere ser traductor y nada más, lo puede hacer perfectamente, ¿sí? Pero teniendo en cuenta todas estas salvedades, ¿no? Y estos consejos que fuimos dando a lo largo de esta hora. No es simplemente un caminito como, bueno, estudio, me recibo y obtengo mi título, entro a un portal de empleo, busco empleos para traductores, mando mi CV y quedo contratado y empieza mi vida como traductor. No es así, no es tan lineal, no es tan fácil. Y yo me Mm, atrevería a decir que hoy en día no es así para nadie prácticamente, en el mundo mm. profesional. Estoy de acuerdo. Yo soy partidaria, un poco sí, un poco bastante por mi experiencia, de que uno puede tener un montón de cosas en contra. Un montón. El entorno, el país donde vive, la pandemia, lo que vos quieras. Pero que también hay que, me parece a mí, tener muy presente qué quiero yo lograr y qué clase de oportunidad voy a no solo esperar que llegue, no solo esperar encontrar, sino crear para mí misma, ¿no? No digo que todo me lo puedo crear yo, todo así, cierro los ojos, un lingote de oro, abro los ojos, lo veo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces tenemos que salir al encuentro de la oportunidad. Y eso se puede traducir en, por ejemplo, me ofrecen un proyecto de un servicio de un área que quizás no hice, pero en algún momento me interesó y lo pensé, después lo descarté, y me arriesgo, a lo mejor puede traducirse en tomar riesgos con conciencia, no voy a arriesgarme a hacer algo que definitivamente no podría hacer. Por ejemplo, si me mandan a mí un proyecto de química, yo lo rechazo de una, porque yo ya sé que ahí no voy, o sea, asumir ese riesgo sería como salir a cruzar la calle así, tapándome los ojos y decir, bueno, no me van a pisar. No, o sea, no estoy hablando de esa clase de riesgo. Estoy hablando de animarse a hacer cosas nuevas, de animarse a escuchar, a ver qué es lo que está surgiendo para ver si es algo que a mí me interesa captar efectivamente como oportunidad, lo cual puede hacer que a mí me haga salir del cuadrado, del rectángulo del diploma que dice traductora o traductora e intérprete y a lo mejor me dedique a redactar, a lo mejor me dedique a editar, a poseditar, a gerenciar proyectos, como es el caso de Fernando, que actualmente está terminando la carrera de traductorado y ayer me contaba que está también trabajando como gerente de proyectos. O sea, yo creo que hay algo fundamental para esto del se puede vivir de la traducción, que es entender un poco también que nuestro título, si bien no nos prepara para todo, porque ninguna carrera te prepara para todo y hay muchas falencias y muchas carencias y demás, también nos da tantas herramientas que hace que posibilita que podamos trabajar en distintos tipos de relaciones, de dependencia o no, en distintas funciones y en múltiples perfiles relacionados con los idiomas, algunos más técnicos, otros más lingüísticos, otros a veces artísticos. Entonces, yo apuesto también para se puede a la adaptabilidad de cada uno de nosotros. Esto que vos decías de se puede complementar con otra profesión, se puede realizar, digamos, ejercer la profesión desde un lugar un poco más flexible, yo soy partidaria de eso. Yo apostaría a eso, ¿no? A tratar de prestar atención, a ver qué es lo que está en boga y ver qué más puedo hacer aparte de traducir. Y capacitarse, ¿no?
porque el título te da, es verdad, una variedad de habilidades, de bases que son útiles para un montón de cosas, no solamente para traducir, pero incluso para traducir, el título que obtenemos en la facultad no nos prepara 100% para nada, diría yo. En realidad nada nos prepara 100% para nada, todo es un camino de continuo aprendizaje, pero no hay que quedarse, me parece, en, bueno, listo, yo tengo mi título, ya está, ya llegué, ahora voy a vivir de la traducción. Puede pasar, pero no es tan común. Lo más común es que tengamos que seguir capacitándonos, que por ejemplo, para aprovechar las oportunidades que se nos van presentando, que vamos viendo, detectamos necesidades, detectamos nichos de mercado, tengamos que capacitarnos para poder acceder a esas oportunidades. Sí. Porque si no, va a ser difícil en muchos casos. Puede estar de moda, por ejemplo, todo lo que es audiovisual. Y yo decía, ay, sí, a mí me encantan las series y las películas, y hice un montón de cine, yo sería genial. Pero no conozco, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo las habilidades técnicas, no uso las herramientas. Tendría que ser mínimo unos cuantos cursos, quizás hasta alguna diplomatura en traducción audiovisual. Pero mientras voy haciendo eso, ir buscando los clientes. Todo lo que sea nunca llegás, o sea, esperar a llegar a donde vos querés estar para empezar, no, nunca vas a llegar. Mucho te lo va, o sea, yo creo que un 50 y un 50. La capacitación constante es el 50%. Y el embarrarse haciendo, arriesgándome a hacer algo mal incluso, es el otro 50%. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo puedo decir que aprendí a traducir y a corregir equivocándome, haciendo, con clientes que veían el potencial en muchos casos, ¿no? Que todavía quizás no estaba en el punto óptimo. Ese punto óptimo igual es, como vos decís, medio ahí, porque en realidad siempre estamos mejorando y mejorando, ¿no? Pero sí, se va moviendo. Sí, exacto. Hay que animarse también a ir haciendo las cosas a la par, porque si no, hasta que yo llego a ese punto en el que me siento segura, que en general nunca voy a llegar porque nunca me voy a sentir segura, capaz que hay otro que ya me ganó de mano, o ya no se necesita lo que yo busco, ¿no? Si me preparo años, el mundo cambia tan rápido, las necesidades son tan fluctuantes, que no nos podemos dar el lujo de apostar solo a la formación, ni tampoco decir, no, yo me mando, yo voy con todo, a mí mándenme lo que quieran, chicos, porque yo traduzco. No, o sea, un buen mix de las dos cosas, a conciencia y con ética profesional. ¿Te parece que vamos a las preguntas del público ahí, Fer? Dale, sí, por el momento veo una. Acá tengo otras más también que, para empezar, María pregunta, ¿cuánto demoraron en poder vivir de la traducción? En mi caso, bueno, respondo, lo mío es bastante atípico igual. Yo no demoré nada. Básicamente conseguí un trabajo como traductora en relación de dependencia 2 meses antes de recibirme. Y nunca más paré. Pero no es lo que le suele pasar al común de la gente, y menos hoy, porque esto fue hace 8 o 9 años ya. Las cosas van cambiando. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajé en relación de dependencia, unos años después cerró su plantel de traductores contratados. Ahora trabaja solamente con freelancers, por ejemplo. Entonces, puede pasar que nos surja una oportunidad así, pero no es lo más común. Y como traductora autónoma, tampoco en realidad es una transición bastante directa del trabajo en relación de dependencia al trabajo autónomo, porque ya tenía un par de contactos y mientras trabajaba seguía buscando, entonces empecé teniendo 2 clientes y me moví rápido para tener más, porque no es una buena idea tener tan poquitos clientes, ¿no? Cuando somos autónomos y es nuestra única actividad. En mi caso, 8 meses, diría. También fue bastante rápido. No fue un caso de éxito, en el sentido de que yo arranqué con una empresa como revisora. Ellos necesitaban un revisor y yo canalizaba casi todas las revisiones. Entonces,
trabajaba un montón, o sea, trabajaba de manera prácticamente insalubre como vos describiste, ¿no? Porque no tenía idea ni de cómo gestionar mi tiempo, ni de que era totalmente válido tener mis fines de semana como fines de semana libres, ¿no? Como que interpretaba, en mi caso, cuando yo arranqué, claro, el ser freelancer era ser más o menos esclava de la computadora y de todo lo que surgiera y de 3 proyectos para la misma hora, cosas así. Bueno, yo fui aprendiendo literalmente todos los ponchazos, pero sí, más o menos esos 8 meses. En ese punto empecé como a googlear cómo conseguir mejores clientes, cómo mejorar mis tarifas, cómo vivir mejor de la porque claro, una cosa es sobrevivir de la traducción, que era un poco lo que yo estaba haciendo. Claro, yo veía que tenía muy buenos ingresos, pero ¿a costa de qué? No puedes sostener eso en el largo plazo. Llega un punto, como vos decís, que el cerebro se cansa, el cuerpo se cansa, todo te hace cortocircuito, no es un estilo de vida eh, que se pueda sostener. Entonces, si empezamos así, por necesidad, porque no lo sabemos, por lo que sea, bueno, cuanto antes empezar a diversificar las fuentes de ingresos, esto que decía Carol, no quedarse siempre con el mismo cliente, eh, saber entender también si no está dispuesto a pagar más, bueno, tengo que salir a buscar otro, tengo que poder ofrecer algo mejor yo también, si quiero cobrar mejor, y bueno, no dejar de moverse para conseguir clientes, porque no van a llover. Lo más probable es que no lluevan, que los tenga que buscar yo. Si yo quiero un mejor estilo de vida, lo voy a tener que buscar de alguna manera. Así que sí, por ahí. Bueno, y hablando también de clientes, María pregunta una forma de conseguir o buscar clientes o agencias en el exterior y las formas de cómo cobrarles. Mm, Bueno, ¿cómo buscar? Hay un montón de maneras. Yo veo una pregunta en el chat que está un poco relacionada con esto, que dice en qué páginas se pueden buscar clientes o agencias. Hay muchas agencias, empresas de traducción, se pueden buscar en sitios web de asociaciones de agencias, o por ejemplo la American Translators Association, que es una asociación de traductores también, tiene miembros que son empresas de traducción, entonces tiene directorios que se pueden consultar. Hay un sitio web que se llama PROS o PROZ, que también tiene listados de empresas de traducción. Después, para buscar empresas digamos, que dedicadas a otra cosa, a clientes directos, infinidad de sitios, LinkedIn, por ejemplo, también sitios web de cámaras empresarias de diferentes países, de asociaciones de diferentes áreas. Es infinito. Contactos y recursos para buscar clientes sobran. Lo que pasa es que lo difícil, me parece, es armar una propuesta para poder presentarles a esos clientes y que esos claro. clientes se interesen en nosotros. Esa es la parte más complicada. Porque listas de clientes posibles, potenciales, hay por todos lados. Yo lo que no recomiendo, porque me han contado, una traductora en particular me contó una vez, me acuerdo, que había comprado una base de datos de agencias de traducción y nunca la había usado. Poner como si te dijese 200 contactos, 200 direcciones de correo electrónico, 200 sitios web. Yo eso no lo recomiendo porque me parece que es un poco una pérdida de... Salvo que uno se sepa organizar bien, puede ser contraproducente. Por empezar, uno cuando compra algo así ya siente que está como buscando el cliente. Y es mentira, es la sensación de que vos compraste algo. Es como decir, bueno, no sé, tengo que adelgazar. Me voy y me compro las zapatillas, me compro el equipete. Si yo no uso el equipete después, es como que sentí que lo compré y ya estoy un paso más cerca y en realidad todo depende de si lo uso o no y cómo lo uso. Entonces, si yo no voy a invertir tiempo, que es el costo mayor que me parece que implica adquirir una base de datos, en depurar esa base de datos, en entender bien quién es cada agencia y demás, y armar un plan y decir, bueno, por mes me dedico a investigar 5 y a contactar 2 y armar un buen plan respecto de eso, no me va a servir para nada. O sea, va a ser plata tirada y me voy a sentir frustrada. También vos acá, Carol, dabas estos lugares, ¿no? A dónde ir. Y aparte de eso, me parece que está bueno pensar
qué clase de clientes a mí me gustaría tener y a qué clases de agencias me gustaría apuntar. Porque hay agencias que hacen todo tipo de áreas, pero también hay agencias que, igual que nosotros, a menor escala nosotros, ellas a mayor escala, se especializan. Si yo quiero hacer determinada área, voy a googlear ya segmentando eso y poniendo agencia de traducción de tal área. Y es más probable que llegue a, tipo Tinder, match, a agencias con las que tenga más compatibilidad por mi perfil y el perfil de ellas, ¿no? Y lo último, hay algunos artículos que han salido que son de acceso público y gratuito que rankean a las agencias de traducción que más facturan por año. Guarda. Esto no quiere decir que las que más facturan son las que más y mejor les pagan a sus traductores. Muchas veces no hay una relación proporcional. Pero sí está bueno ver ese índice, porque ese ranking, porque nos da ahí data de potenciales clientes a agencias de traducción. Siempre investigarlas en el Blue Board de Proceta, que es esa herramienta, ¿no?, que nos da la calificación por otros traductores, si no me Sí, equivoco. que igual hay que tomar con pinzas, ¿no? Porque Hay si es que- mala la calificación, listo, huimos. Pero si es buena, guarda, porque puede ser que no sea realmente buena, sino que esté inflada artificialmente o que esté desactualizada, o que Sí, los traductores que la calificaron tienen parámetros distintos que los que tenemos nosotros. Por ahí a ellos les sí, parece genial porque paga, pero paga malísimo y bueno, a nosotros no claro, nos va a parecer genial. con pinzas. Y los grupos de Facebook también, que ayudan, que tenemos varios, traductores argentinos, traductores e intérpretes, lista negra de agencias de traducción en Argentina, y no sé si hay alguno más en lo que se trata esto. Y otra cosa que hay que hacer también es mirar, en el caso de las empresas de traducción, el sitio web de la empresa. Porque, por ejemplo, la otra vez encontré el sitio de la empresa, no sé, buscando algo, y me acuerdo que decía, por favor, no enviar CV, no comunicarse, no queremos traductores, no buscamos traductores. Ya está, con eso no hay que mandar, porque ¿cómo lo va a recibir? O sea, a veces nosotros por ahí no nos damos cuenta de que del otro lado hay personas, ¿no? Pero seguramente ahí, eso lo escribió alguien, que seguramente es el que abre el correo de recursos humanos de la empresa, y por algún motivo dijo, no estamos buscando traductores, no queremos. O me acuerdo también en otro caso había visto que decía, buscamos traductores de la combinación tal y tal. El resto de los traductores, por favor, abstenerse, síganos en redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades, pero no nos manden nada. Entonces, eso también hay que Claro. tenerlo en cuenta, porque si nosotros ni siquiera leemos lo mínimo que hay que saber del cliente, ya estamos causando una mala impresión. Sí, y aparte es tiempo perdido, porque ese mismo tiempo, recursos, creatividad, todo, si pensamos en personalizar la comunicación, que es un consejo clave que yo di, una sugerencia clave, es tiempo perdido. Vos podrías estar optimizando esa dedicación, llevándola a otro potencial cliente, ¿no? Así que sí, de acuerdo Bueno, y con con eso. respecto a los pagos, que creo que era parte de la pregunta, ese es fundamental para trabajar, tener una cuenta bancaria del país donde estemos, sí o sí. Hoy en día no podemos no tener cuenta bancaria. Y bueno, para cobrar pagos internacionales va a depender del país donde estemos. Se utiliza mucho, por ejemplo, PayPal, que es una plataforma de Estados Unidos para recibir pagos, que luego hay que vincular con nuestra cuenta bancaria local. A veces eso se hace a través de un intermediario, a veces se hace directamente. Eso va a depender del caso. Pero básicamente yo les diría que con PayPal y una cuenta bancaria local, en general estamos cubiertos. Después puede pasar que algún cliente nos pregunte si aceptamos otro medio de pago, y en ese caso tendremos que investigar, porque medios de pago hoy en día hay muchísimos, hay billeteras virtuales, hay plataformas nuevas, minuto a minuto. Entonces, investigar y sobre todo cerciorarse de que realmente lo que el cliente nos pregunta es algo confiable y que no nos está queriendo estafar, porque hay que tener mucho cuidado con eso, también. Fer, ¿hay más Existen, preguntas? Sí, existen Perdón. tenemos estafas una sobre eso. pregunta de Gonza que dice, ¿qué aconsejan para los recién egresados de la carrera que no tienen experiencia o un portfolio con traducciones oficiales para postular a empleos? ¿Cómo editar un CV de principiantes? Bueno, yo recomiendo que si no tenés experiencia, que la crees. ¿Cómo la podrías crear?
¿cómo podrías vos generar muestras de trabajo? Que no tenés porque no hiciste trabajos pagos de traducción, con traducciones voluntarias para ciertos organismos, instituciones, un negocio local, un emprendedor chico puede ser, o una empresa mediana, o si esas opciones no existen para vos, seleccionar vos un texto fuente, un fragmento, no el texto completo, para no infringir derechos de autor, del área de interés tuya, el área en la que vos considerás que te podés lucir y que vas a poder usar después como muestra para atraer clientes que sí paguen por tus servicios, y vos ir armándolo, decir, bueno, a mí me interesa economía, finanzas y marketing. Voy a tomar un fragmento de un artículo periodístico sobre economía, voy a tomar un fragmento de un informe financiero o de tendencias financieras en el 2021 y voy a tomar, no sé, un texto que hable de marketing, un artículo de blog, 200 palabras, 200 palabras, 200 palabras, de, en mi caso, por ejemplo, inglés a español, y lo puedo subir a un archivo, a unas diapositivas en Canva que me genera un enlace que yo puedo compartir, lo puedo subir a un Drive, lo puedo subir a Dropbox, y si yo quiero justamente crear mi portafolio, con eso ya puedo mandar la muestra, el conjunto de muestras como tal, a potenciales clientes. Lo puedo publicar en LinkedIn y marcar como destacado. Hay un montón de opciones. No nos quedemos con, bueno, si nadie me contrató hasta ahora, no tengo nada que mostrar, porque no tengo nada más que mi título. Tenemos que demostrar mucho. Hoy en día la demostración es clave, ¿no? ¿Qué vemos en los sitios web? Solicite una demo, solicite demostración, muestras de los productos y de los servicios que queremos usar, muestras o, ¿cómo le llamamos? Las versiones, me sale trial, de prueba, por ejemplo, de software. O si vamos caminando, nos dan a probar el perfume, o sea, nos muestran la experiencia, poder experimentar o casi tocar a ver cómo traduce ese traductor. Bueno, lo tengo que generar yo. Mucho cuidado a quién le mandamos el portfolio, mucho cuidado a dónde lo subimos y mucho cuidado qué clase de acceso otorgamos. No vamos a otorgar acceso de edición a ese documento, ¿sí? Tengamos cuidado con eso en Drive, en Canva, en las distintas herramientas que mencioné, porque nosotros tenemos que ser los únicos que editamos ese documento. No podemos dejar que cualquiera meta a mano. Y también siempre al enviar un portfolio o al subirlo en sitio web o lo que sea, yo dejaría en claro que esas muestras son sin fines de lucro, y que no están pensadas para que justamente para que mi cliente use esos textos para como apropiándoselos, ¿no? Tener ciertos recaudos respecto de lo que es propiedad intelectual y de lo que es el uso, la clase de licencia de uso que le damos al cliente, que es simplemente para que vea, eso es un fin de muestra. ¿Cómo editar un currículum? Sí, sí, no, perdón, justamente con respecto a eso de cómo editar el CV, en realidad hay que pensar por qué, cuál es la importancia de la experiencia, por qué decir no tener experiencia es sinónimo con no me siento preparado para lanzarme o estoy en desventaja para lanzarme al mercado. Si es porque no sé qué mostrarle al cliente, bueno, ahí tenemos lo que dijo Delphi. Podemos crear cosas para mostrarle al cliente y podemos hacer hincapié en otros aspectos de nuestro perfil, porque tal vez no tenemos años de experiencia como frase de marketing, ¿no? Para decirle al cliente, mirá, tengo un montón de experiencia, pero sí tenemos otras cosas para mostrarle. Por ahí tenemos un perfil único con respecto a algún área de especialidad, que no necesariamente la adquirimos en la carrera, sino que, por ejemplo, no sé, somos artistas, no sé, me dedico a tocar el piano, soy experta en piano, hace 20 años que estudio piano. Bueno, ahí tengo un buen elemento, un condimento para agregar a mi perfil y para venderme a clientes que necesitan traducciones en esa área, por ejemplo. Entonces, no necesariamente no tener experiencia concreta y real de trabajos remunerados en esa área me impide a mí venderme como experto en esa área, o como por lo menos un muy buen traductor en esa área. Entonces, si ese es el problema, si esa es la duda con respecto a la experiencia, se puede salvar de esa manera.
Si la falta de experiencia, en cambio, viene por el lado de no me siento preparado, siento que no aprendí lo suficiente, me gustaría dedicarme a la traducción jurídica, pero tuve muy pocas materias de eso en la universidad, la verdad es que no aprendí mucho. Bueno, ahí no queda otra que seguir capacitándose. No queda otra que seguir aprendiendo, aunque sea por cuenta propia, no es necesario pagar cursos, hacer una nueva carrera. Hay un montón de recursos también online, muchos de ellos gratuitos, para seguir capacitándose. Pero esas son las dos posibles respuestas, digamos. El hecho de no tener experiencia paga en sí no quiere decir demasiado. Es verdad. Yo estoy de acuerdo. Tenemos una pregunta más. Yo diría que abordemos la última porque ya nos recontrarrepasamos de la hora y con esto cerramos. Ahora, si vamos a hacer una última pregunta, esta está interesante. ¿Cómo fue su experiencia consiguiendo sus primeros clientes? Bueno, en mi caso, el primer cliente que conseguí era un conocido, un amigo de la familia que necesitaba traducciones porque era un diseñador gráfico que, bueno, el cliente le pidió traducción de unos folletos y me llamó porque sabía que yo estaba estudiando traducción porque en ese momento todavía no me había recibido. Y la verdad es que eran textos bastante sencillos, eran descripciones generales de lugares, era como muy fácil realmente. Esa fue mi primera experiencia. Y bueno, después, a partir de ahí, uno va aprendiendo, se va relacionando con otros colegas, que eso es súper importante, y vas teniendo como más noción de cómo venderte, de cómo presentarte, de qué necesitan los clientes, de dónde puede haber clientes. Muchos de los clientes que conseguí al principio fueron por marketing directo, esto es lo que decía al principio, escribir un mail. En ese momento no sabía mucho de nada, no tenía muy bien armada mi propuesta, no tenía una especialización clara, habré mandado, no sé, 500, 1000 correos electrónicos, y de esos alguno me llamó, y de a poquito por ahí prueban muchas veces las agencias, las empresas de traducción, con enviar un trabajo corto para ver cómo uno trabaja, y a partir de eso por ahí se dan cuenta de que sos responsable, de que la calidad fue buena, entonces te empiezan a mandar más trabajos de ese mismo cliente de ellos, y de esa manera también te vas especializando, ¿no? Porque si siempre te mandan las traducciones que pide un cliente, que es, por ejemplo, un banco, bueno, vas adquiriendo tu especialización. En mi caso fue así, y después también por recomendaciones, porque ese primer cliente, cuando son clientes directos, ¿no? Sobre todo, te recomienda con alguien más, o le pasa tu tarjeta a alguien, le pasa tu número a alguien, conocidos, familiares, tu mamá le pasa el número a una señora del barrio que le pidió un traductor, bueno, también. Es así un poco una combinación de marketing, de conciencia y de suerte y de contactos. En mi caso, bueno, antes de que se vayan, recuerden que tenemos... acá no, se me fue. Próximamente vamos a dar este curso, ya lo dije, pero lo quiero repetir, por si alguien llegó más tarde. ¿Dónde está? Acá, no. Acá. Y le interesa seguir profundizando en estos temas, dejo acá el flyer a mano y mientras voy respondiendo. En mi caso, el primer encargo que tuve fue traducir el currículum de español a inglés de una licenciada en turismo que se iba a vivir a Londres y quería conseguir trabajo en un hotel. Yo vi ese currículum y yo, sin saber mucho de marketing, me di cuenta de que ese currículum le faltaba todo, azúcar, pimienta y sal. No desde el punto de vista tanto de la información, de los datos, sino de cómo estaba presentado. Y me acuerdo que, como digo, sin saber mucho desde ese lugar, de que a mí no me transmitía nada, que no me llamaba la atención y más, pude como plus decirle, mira, es muy probable que este currículum yo no lo pueda traducir y que te quede como un documento tipo duplicado, pero en inglés, sino que necesite hacer algunos ajustes, algunas adaptaciones para que a vos te surta efecto, y todavía esa chica tiene trabajo en el mismo lugar donde lo consiguió con ese currículum. No digo que yo sea solamente la artífice de eso, pero seguimos en contacto, me súper agradece y, digamos, funcionó, la traducción funcionó. A veces creo que también, obviamente esa persona me ha recomendado y demás, tiene que ver con pensar o tener la mente lo suficientemente abierta para darse cuenta uno de qué más podemos ofrecer aparte de la traducción per se, ¿no? Que es algo que hasta podría llegar a ser hoy por hoy
un motor de inteligencia artificial o una máquina más o menos con resultados pasables, ¿no? ¿Qué más, qué ingrediente le puedo aportar yo, el factor humano que le puedo aportar yo al servicio para que ese cliente me recomiende a otros y demás? Aclaro, por las dudas, esta chica había sido compañera mía de un taller de teatro y se enteró de que yo me había recibido y me dijo, vos que sos traductora ahora, traducímelo vos. Esto que decía Carol de un conocido, un familiar, la recomendación, es muy importante que nosotros comuniquemos lo que hacemos, que no tengamos vergüenza ante un grupo de amigos, de familiares, de formación, decir yo soy traductora de tal idioma, no profesora, aclaro yo a veces porque a mí me han dicho como respuesta, bueno, ¿y dónde das clases? No, o sea, podría porque el título me habilita, pero no doy clases, soy traductora, que traducir implica hacer esto, ¿no? Tener pensado, porque no es lo mismo contarle a mi vecino, a mi sobrina, a un colega, a un abogado, a un docente, que hace un traductor, ¿no? Estar listos para adaptar ese mini discurso en el que describimos qué hacemos es fundamental, porque a veces con decir soy traductora inglés-español no alcanza. La gente no entiende a veces lo que hacemos. Y es fundamental que entiendan lo que hacemos, porque toda persona puede ser un potencial cliente o alguien que te recomiende a alguien. Ah, pará, vos necesitas esto. El otro día me crucé con una chica en el kiosco, me dijo que hacía algo raro, algo de esto, de los idiomas. Ahí es a veces donde se da la recomendación, a veces años después de un contacto. Entonces, contémosle al mundo lo que hacemos, no solamente en las redes sociales, en todas partes y a viva voz. Perfecto. Entonces, con esto damos concluido este webinar del día de hoy. Quiero dar las gracias a la... Bueno, creo que se cortó un poquito, ¿no? O por lo menos a mí Sí. sí me cortó un poquito. Sí. Pero bueno, gracias a todos por haber estado, por haberse quedado, a pesar de que nos extendimos un poco. Igual, si bueno, los que no estén lo pueden, después les va a llegar el enlace para ver la grabación, y los que estuvieron lo pueden volver a ver si les quedó algo pendiente, si quieren volver a escuchar alguna respuesta, lo tienen todo ahí en la grabación. Así es, y quienes quieran seguir profundizando en estos temas ya con herramientas concretas, nuestro curso incluye a su vez planillas que tienen que ver con los aspectos administrativos y contables y también para gestionar bases de datos de clientes. Les dejo nuevamente la invitación. Ahora copio el enlace en el chat, lo vamos a repetir por correo electrónico, ya por última vez, porque no queremos que se cansen de la publicidad. Y bueno, gracias por escucharnos con atención y por preguntar también, porque sin esa interacción esta charla no tendría ese plus que tuvo ahora al final, ¿no? Donde salieron un montón de cosas más que están relacionadas con las que nosotros propusimos, pero que son de ustedes, del público que vino a escuchar. Muchas, muchas gracias por el interés y por el tiempo. Bueno, acá leo algunos comentarios ya que los están dejando. ¿Llegará de forma automática? No, lo voy a mandar yo manualmente, Gonza, la grabación. Mañana me voy a sentar con un tecito y voy a ponerme a diagramar el correo, a saludar, a agradecer. Voy a agregar algunos recursos, como por ejemplo, yo tengo unos, a lo mejor alguien todavía no los vio, entonces, como dice Mirta Legrand, acá en Argentina el público se renueva, un vivo sobre pruebas de traducción, es una temática clave, ¿no? Cómo nos paramos frente a las pruebas, si tienen que ser o no remuneradas, qué podemos ofrecer a las agencias si no queremos hacer una prueba, y un montón de cosas más. Tengo otra transmisión en vivo, está alojada en Instagram, sobre búsqueda laboral y recursos para realizar esa búsqueda laboral, los posteos sobre currículum, lo que recomendó Carol de ese sitio web de Helen Evy para calcular el valor hora o las tarifas y demás. O sea, todo eso requiere de un ser humano que lo compile, lo voy a hacer y lo voy a mandar en nombre de Carol y mío para que lo tengan a mano, para que, bueno, apenas puedan, mientras hacen otras cosas, escuchen o se sienten, tomen nota y sumen esos recursos que están disponibles en Internet de manera libre y gratuita para quienes no puedan acceder a otros recursos, ¿no? La idea es esa. Si bien nosotras estamos haciendo esto también para promocionar nuestra actividad,
la mayoría de los recursos que brindamos. Carol está muy activa en los grupos de Facebook, de WhatsApp y a veces también en LinkedIn respondiendo dudas. Ella desde esa forma, yo desde mi forma de crear contenido y demás. Así que lo que más hacemos es gratuito y lo vamos a seguir compartiendo siempre. Dejo sí, Gonza nos pide los Instagram. Carol, vos usás más LinkedIn, ¿no? Sí, yo no uso Instagram para fines profesionales, pero me pueden buscar en mi LinkedIn o si no en mi sitio web, está mi mail. Si me quieren consultar algo, me pueden escribir por mail, no hay ningún problema. Está ahí en la dirección para que me puedan escribir y ahora la voy a escribir acá en el chat también, así ya les queda. Dale. Y aprovecho también para agradecerle a Fernando Gorena que estuvo moderando acá y recuperando las preguntas. Gracias a ustedes. Que se nos hubieran perdido si no. Gracias. Acá anoto yo también mi correo, por las dudas. Igual les va a figurar esta información por mail. Bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.